por seguir en sintonía a través de la señal de Globovisión. El diputado José Gregorio Correa nos continúa acompañando. ¿Qué pasa el día después del proceso electoral? Los venezolanos quieren un cambio, quieren mejoras en su poder adquisitivo. Por un lado, el gobierno promete que ahora sí viene con nuevas transformaciones. Ahora hablan de las 7T, antes eran los motores, ahora hablan de transformaciones. Hay un sector de la población que está cansado de escuchar promesas que lamentablemente no se han cumplido y que su situación económica no logra mejorar, a pesar de que hay algunos cambios o unos signos positivos en el ambiente del país, en el tema económico, de desarrollo. Pues la población aún no siente que esos cambios económicos que dicen que hay lleguen a su bolsillo. Por otro lado, ¿qué pasa entonces ese día después? Gane quien gane. Me encanta tu pregunta. Hay propuestas allí. Gustavo Petro nuevamente insiste en su paz política, que se respete a la oposición y que si llega a la oposición, respeten también a quienes están en el gobierno. ¿Cómo sería, en esos dos escenarios? ¿Gana oposición o gana el gobierno, que se pueda producir un proceso en paz, donde ambas partes puedan incluso tener una quizá participación política de ambos sectores? Porque como usted dice, lo cierto es que igual continúa una Asamblea Nacional de mayoría oficialista. 93%. Bueno, me tantas. encanta tu pregunta. Se refieren esos que utilizan esos epítetos, esos adjetivos calificativos peyorativos sobre las Fuerzas Armadas. No, yo no quiero un país así. Yo no quiero un país que venga a pasar una factura. Yo no quiero un país de eso. Yo no quiero un país. Tampoco quiero un país que ha incumplido las promesas durante 25 años. Por eso es que Luis Eduardo Martínez es una alternativa distinta. Una alternativa distinta que pudiéramos gobernar en paz y que podemos llevar estos 6 meses hasta el 10 de enero, podríamos llevar la misa en paz, podríamos llevar la procesión en paz, pero que además nos vamos a encontrar con 6 años de una realidad que el chavismo existe. O sea, cuando hay un sector, una candidatura que te dice que el chavismo hay que acabarlo, que hay que pero eso no es verdad. Son tan seres humanos como yo. Yo no estoy de acuerdo en que alguien derrame una gota de sangre por pensar distinto a mí. Yo lo que quiero es un país donde nosotros podamos tener una recuperación económica, donde podamos tener un reencuentro social, donde no puede ser que hay un sector que se pelea por qué en Venezuela. ¿Por qué se pelean en Palestina e Israel? Por un tema religioso y de territorio. Y nosotros, es que el chavismo quiere a Yaracuy y nosotros queremos a Cogede, y el chavismo quiere a Monagas y el otro quiere a Lara. No, no es verdad. Es una pelea artificial que hemos tenido durante 25 años, que además no se quedó contra el gobierno, se quedó entre nosotros. Hoy probablemente es más fácil que conversemos con el gobierno que conversarnos entre nosotros. Decir eso es vergonzoso, pero eso es una... Pero es la realidad. Pero es una gran realidad, es una gran realidad. Ahora, los mismos que dijeron no votes, ahora quieren votar. Los mismos que le dijimos no hagan unas primarias así porque va a ser una estafa. Bueno, fue una estafa. Los mismos que te han dicho que aquí tiene que haber un enfrentamiento entre nosotros y que tiene que venir una gran coalición militar a salvarnos. ¿Por qué? Cuando el presidente Petro opina de esa manera, yo tampoco estoy de acuerdo, porque yo no estoy de acuerdo ni con un gobierno que sea tutelado por Cuba, por Irán, por cualquier país, que Rusia, pero tampoco quiero una oposición que tenga que ir a consultar a Estados Unidos. A mí me parece tan vergonzoso, claro, las dos que los problemas de nosotros, hay un sector que dice, va a ver que Estados Unidos se va a poner bravo. Vamos a consultarle a Estados Unidos. A Estados Unidos no le va a gustar. Ojalá que Estados Unidos diga que no inhabiliten a nadie. ¿Y Ojalá qué tiene que pasar para que los venezolanos se puedan reunir, los diferentes que nos podamos entender entre nosotros, porque es que yo no puedo depender de Estados Unidos, ni puedo depender de Rusia, ni puedo depender de Cuba, ni de Irán. Yo no quiero depender de Colombia, no quiero depender del presidente Lula. No, los problemas de los venezolanos los resolvemos nosotros. A nadie le duele más Venezuela que a los venezolanos. Nosotros lo que somos, Rosa, es un instrumento comercial de cambio. Nos interesa nuestra riqueza y nuestra comercialización. ¿A quién le duele el tema de los venezolanos? Eso es verdad que le duele. Si le doliera la gran... Bueno, el tema de la migración que afecta a los países vecinos y por ello están buscando también intermediar por una solución. Por sus intereses. Yo no quiero ni un gobierno que dependa de un país, ni una oposición que tenga que ir a consultarle a otro país que debe hacer, ni siquiera irlo a acusar. Un sector de esta candidatura de la actualidad te dice que todavía hay otro parlamento, todavía te dicen que hay otro parlamento. Aquí hay gente que se te sienta en esta silla, que te dice que el parlamento, cuando sale de aquí, por supuesto, que el parlamento sigue funcionando en España y que te dicen que hay otro presidente que está ahorita en situación de descanso.
Eso es verdad, eso fue un engaño, lo advertimos y por eso nos criminalizaron. Dijimos, eso no existe, nos criminalizaron. Dijimos, hay que votar, no. Ahora quieren votar y no ha cambiado nada. Nos dijeron, aquí no se vota con ese CNE. Bueno, ahora tienes otro. ¿Y qué cambió? Y que incluso lo han señalado de que, bueno, han presentado dificultades más difíciles que en otros tiempos, Pero con entonces, otras condiciones eso quiere decir que todo esto fue un engaño. complicadas. Porque el que no tiene votos siempre pide que no se vote. Y lo único que ha favorecido al gobierno es la abstención y la división. Hoy estamos en presencia de la división. En el 18 fue la abstención. Pero ahora no solamente eso. Pero ya no está la abstención. No está la abstención, pero tienes la división. Está la división. Y todos los factores hechos para el gobierno. Pero no nos podemos entender entre nosotros, no nos podemos entender como venezolanos, que lo que tenemos que conversarnos entre nosotros. ¿Qué nos divide, Rosa? Nada, nada nos divide. Porque modelo de país podemos conversarlo y cambiarlo. No es un tema de territorio ni es un tema de religión. Por eso yo me pregunto, pero ¿por qué costó tanto de repente que opciones como la de Claudio Fermín, la de Brito, la de Carri, se unieran de repente junto con ADE, COPEI, con todos estos partidos que dicen que tienen ese discurso? Te dije que al 28 faltan 28 años. Nos has dicho que puede pasar de todo, o sea, pero eso significa que siguen esas conversaciones entre no estos cesan, factores, no nunca han parado. Nunca han parado. Hay quienes nos ocupamos de eso. Yo me ocupo de conversar, porque yo no tengo otra cosa que no sea el diálogo, que no sea la palabra, que no sea la voz. Hay otros que se ocupan, que llaman armamentos, llaman cosas. Yo no tengo ni tanque de agua tengo. Bueno, eso es uno de las grandes interrogantes y que los venezolanos quisieran ver, ¿no? De aquí a antes del 28. ¿Quién le va a hablar de los problemas del ciudadano? Tú dices, pasa de todo día a día, pero bueno, lo cierto es que el calendario está corriendo y también necesitan como un tiempo de campaña y de la gente comprender si este grupo se une, si no. Incluso decían que estos partidos o que estas candidaturas iban a dividir el voto opositor, pero lo que también he visto es que hay un chavismo descontento que no va por Maduro, pero que tampoco le simpatiza la propuesta de la plataforma unitaria. Entonces también hay dispersión del voto del chavismo descontento hacia estos partidos y hacia estas candidaturas de Claudio, de Carri, alguien que haga estudios internacionales en Australia, le toca la pasantía en Venezuela, en Maiquetía se regresa. Esto no lo entendemos ni los que vivimos aquí. O sea, el cuerpo diplomático que tiene que hacer, con quien yo tengo buenas relaciones, con quien tiene que hacer su informe diario para su país, me dicen, no hay forma que mi Cancillería entienda lo que pasa aquí en Venezuela. Es una situación compleja. Y una situación donde vimos en las encuestas hace unos meses atrás el desencanto hacia los políticos y la política justamente por lo que ha venido pasando, por decepciones de un lado y del otro, por el problema de la corrupción, que bien sea lo que vimos con monómeros y el caso del interinato, la corrupción en PDVSA, o sea, hay una población decepcionada. Alguien de ese sector está pidiendo que su fotografía sea incluida en la galería de expresidentes. O sea, tú me puedes explicar todo el engaño que eso ha significado para Venezuela. Tenemos que ir a una pausa. Diputado Correa, al regreso seguiremos conversando de este y otros temas y de la campaña también de Luis Eduardo Martínez. Pausa y ya regresamos.